Y ahora vamos a hablar sobre trigonometría. Esto debería de ser más bien un repaso, pero pues no está de más hacerse. Entonces, lo primero pues es ver, bueno, lo que son los ángulos. Se supone que el ángulo es la abertura entre dos líneas, entre dos rectas. Pero más que definir ángulos, me interesa ahorita más definir, ver cómo se miden, ¿no? Entonces supongamos que tenemos un círculo con radio R. Entonces, bueno, pues lo que voy a hacer es agarrar este radio, ¿verdad? Como si fuera un hilo y irlo a poner sobre la circunferencia, así. Digamos que llegaría más o menos hasta ahí. Ese es el mismo radio, pero sobre la circunferencia. Y eso le voy a dar la medida de 1. Un radián. Esto, bueno, esta medida es más natural que bueno, matemáticamente hablando, que los grados, ¿no? A los que estamos más acostumbrados. Y así, si tengo, bueno, si mido toda la circunferencia, pues vemos que mide 2pi veces r, o sea, el ángulo completo será de 2 veces pi. Entonces la circunferencia completa será 2pi radianes, porque la circunferencia completa mide 2 veces pi por el radio, y el radio es un radián, ¿no? Y esto, pues, cuando lo vemos en grados son 360 grados. Pero bueno, podemos dividir entre 2. Y tenemos el factor de conversión, ¿no? Que pi radianes son 180 grados. Y ese es el que vamos a ocupar para hacer la conversión. Para hacer conversiones, ¿no? Como luego se hacen en física, ¿no? Entonces, un radián, pues tengo que dividir 180 entre pi. Digamos que paso aquí el pi dividiendo. Digamos, si quiero ver en grados más o menos cuánto es un radián, pues sería dividir 180 entre pi. Y lo que me da es 57.3, digamos, cuando aproximo a 3 cifras. Entonces un radián son 57.3 grados. Y si quiero ver cuánto es un grado en radianes, pues es pasar el 180, ¿no? Dividiendo. O sea, es pi entre 180 radianes. Y pues vamos a ver cuánto vendría siendo. Sería al revés, ¿no? Esta cuenta es pi entre 180 y lo que nos da es 0.017 radianes, ¿no? Bueno, es como un primer ejemplo, ¿no? Igual podríamos poner pues un ejemplo, ¿no? De conversión. Ejemplo de convertir 60 grados a radianes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues son 60 grados. Y entonces, pues, quiero los grados, pues sería pasar el pi, sería pasar el 180, ¿no? Hacia abajo. Digo, quiero los radianes, sería pasar el 180 para abajo, ¿no? Podríamos verlo así, como pi es igual a 60. Grados y lo multiplicamos por pi radianes entre 180 grados, ¿no? Ok, esto pues podemos verlo pues así o de la otra manera, ¿no? 180 grados entre pi radianes. El chiste pues es que esté arriba
arriba y abajo para que se cancelen, digamos. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría, no? 60 entre 180, pues sería 1/3 por pi. Entonces sería ponerle pi tercios radianes, ¿no? Entonces, y el siguiente pues sería convertir 5 pi sextos a grados. Sí, bueno, lo estamos haciendo como en física, ¿no? Entonces tengo 5 pi sextos. No me dice que sean radianes. Si no le ponemos la bolita, si no le ponemos nada, se sobreentiende que son radianes. Para decir que son grados es obligatorio ponerle la bolita, ¿no? Entonces son 5 pi 5 pi sextos radianes. ¿Y por quién lo vamos a multiplicar? A lo mejor hubiéramos puesto aquí paréntesis. Pues quiero que los radianes me queden abajo, entonces le pongo radianes para que se cancelen. Y arriba le pongo pues los grados, ¿no? Tal como le hacemos en física. Y pues ¿qué quedaría? Pues el pi y los radianes se eliminan. Quedarían 180 por 5 sextos. 180 entre 6 son 30. Bueno, igual lo rayo, así. Entonces son 180 entre 6 son 30, por 5 son 150 grados, ¿no? Ok, bueno, aquí entonces las conversiones pues se hacen como en física, pues cuidando que se cancele, ¿no? Ya sea el grado o el radian, ¿no? Y ya la fórmula, el factor de conversión es ¿no? Pi radianes igual a 180 grados. Y bueno, entonces, bueno, volviendo con la circunferencia. Bueno, supongamos que tenemos aquí una circunferencia de radio r y aquí este sector subtiende un ángulo teta. Y pues tiene una longitud alfa, perdón, a, de aquí a aquí. Entonces de aquí lo que obtenemos es que teta, ¿verdad? El ángulo aquí subtendido, lo dividimos entre el ángulo de la circunferencia total, que son 2pi. ¿Sí? Esto va a ser igual a la proporción que hay entre la longitud de A entre la longitud de toda la circunferencia, que son 2πr. Entonces, pues esto es una reglita de 3 tal cual, ¿no? Entonces si queremos encontrar teta, pues es A multiplicado por 2pi dividido entre 2πr. Se cancelan el 2pi y entonces teta es igual a entre r. Entonces podemos encontrar cuál es la relación entre un ángulo medido en radianes y la longitud del arco que subtiende, ¿no? Pero la letra chiquita de esta ecuación es que solo funciona cuando teta está en radianes, ¿no? Cuando teta está en radianes. ¿Ok? Y bueno, y en geometría analítica, pues usualmente como vamos a medir los ángulos. Bueno, entonces tenemos un plano cartesiano, ¿verdad? Son dos rectas numéricas que se intersectan en el 0. Y tengo pues pues voy a tener un ángulo, pues lo voy a medir. Lo voy a medir a partir del eje positivo X, o sea, la parte del eje X que está a la derecha del 0.
Y un lado terminal, pues digamos, podría estar por acá. Puede estar pues en cualquiera de los 360 grados. Digamos que está aquí. Este es el lado inicial. Este es el lado terminal. Y voy a medir el ángulo θ, pues partiendo de X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Este lado inicial, ¿no? Si tengo un lado terminal ahí donde sea, si estuviera más para acá abajo, pues habría que medirlo de esta manera. Bueno, bueno, eso es como se preferiría medir, ¿no? Si lo mido de esta manera, en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo θ resulta ser positivo. ¿Y qué pasa si quisiera medir en la otra forma? Siempre, pues hay que medir a partir del eje X. Bueno, es lo que se prefiere para que salgan las cuentas. Pero bueno, ¿qué pasa si tengo un lado terminal aquí? Y quiero medir el más pequeño. Si lo quiero medir de esta manera. Entonces aquí, como va en sentido de las manecillas del reloj, aquí es θ menor que 0. En sentido así, ¿no? Ok, Y bueno, pues aquí podría dar más de una vuelta, ¿verdad? Podría dar todas las vueltas que quisiera. Cada vuelta pues va a ser sumarle 2pi, ¿no? Aquí por ejemplo el 5pi sextos es el mismo ángulo que 5pi sextos más 2pi. O que 5pi sextos más 4pi y así, ¿no? Y bueno, resulta que pues tengo muchas medidas para el mismo ángulo, ¿no? Un número infinito. Bueno, entonces pues bueno, lo que nos interesa más pues son las funciones trigonométricas, ¿no? Bueno, es una sola palabra. Trigonométricas. Bueno, pues tengo un triángulo rectángulo. Y me posiciono en uno de sus ángulos, digamos este. Que lo denoto con la letra griega θ, ¿no? Entonces este ángulo, entonces el lado largo, bueno, estamos en un triángulo rectángulo, ¿verdad? El lado largo pues le llamamos hipotenusa. Este lado, ¿verdad? Que está junto al θ, pues le llamamos cateto adyacente. Nomás escribo adyacente. Y el que está enfrente, pues le llamamos opuesto. Y entonces puedo definir las funciones trigonométricas, las clásicas de siempre, ¿verdad? Seno, pues es el opuesto, voy a abreviar, entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. La tangente es el opuesto entre el adyacente. Y pues tengo aquí digamos, las contrarias, ¿no? El cosecante, que es al revés, ¿no? Hipotenusa entre opuesto. El coseno, la contraria se llama secante.
y es la hipotenusa entre la adyacente, y la contraria de la tangente pues, se llama cotangente, y es el adyacente entre lo opuesto, ¿no? Bueno, así es la forma clásica, pero eso tiene un problema, que es que θ solo puede ir entre 0 y 90 grados, entre 0 y pi medios radianes. Me gustaría que pudiera aplicarse a cualquier ángulo, no importa si sea mayor que 2pi o que sea un ángulo como este, ¿no? Pero bueno, si quiero un ángulo como este, ya no puedo formar un triángulo rectángulo como este. Entonces se tiene que pensar en otra forma. Entonces recurrimos a lo que llamamos el círculo unitario. Y bueno, lo pensamos así. Este es nuestro plano cartesiano. Así se le llama a esto, ¿verdad? Este es X, este es Y. Y pues tiene radio 1. De esta manera. Aquí pues lo que vamos a pensar es que dibujamos el triángulo rectángulo. Tal como lo teníamos. Entonces este es un punto que tiene coordenadas x, y. Como es el triángulo unitario, la hipotenusa de aquí a aquí pues vale 1. Y pues cuánto van a valer estos ángulos de aquí. Pues bueno, este vale x y este vale y. Entonces lo que notamos es que si queremos, por ejemplo, calcular coseno de θ con este triángulo rectángulo, entonces pues es cateto adyacente entre hipotenusa, pues resulta ser x entre 1, que es igual a x. Y si queremos calcular el seno de θ, pues es y, el cateto opuesto que vale y, entre 1, y esto pues es igual a y. Entonces lo que vemos es que x es el coseno de θ y y es igual al seno de θ en este caso. Pero pues esto nos da, digamos, la pauta de lo que podríamos hacer. Este pues fue un punto aquí en el primer cuadrante, pero nada me impide que lo ponga por acá. Vamos a dibujarlo en otro lado, ¿verdad? Bueno, vamos a dibujarlo por acá. Donde este ángulo es θ. Y pues este punto igual tiene sus coordenadas x y y, ¿no? Entonces, ¿cómo definiría el coseno de θ para este ángulo? Pues bueno, pues lo mejor en este caso, en este círculo unitario, ¿verdad? Estamos en el círculo unitario. Es que lo definiera de esta manera, ¿no? Digamos, esta va a ser la definición general de las funciones, ¿no? Trigonométricas. Entonces, ¿cómo habría que definirlo? Vamos a ver. Entonces vimos que en este caso x es coseno y y es seno. Lo que me conviene es que no importa en qué punto de la circunferencia esté parado, la coordenada x pues sea el coseno de θ y la coordenada y sea el seno de θ. Entonces podríamos definir el seno de θ como la coordenada x de este punto
en el círculo unitario el coseno de teta, perdón, el seno de x, la coordenada y, el coseno x de x, la coordenada x, y quién vendría siendo la tangente. Si quisiera aquí calcular la tangente, ¿quién sería? Pues es el opuesto entre el adyacente, sería y entre x. Entonces va a ser simplemente y, la coordenada y entre la coordenada x. Y pues así con las opuestas. Si quisiera ver quién es la cosecante de teta, aquí pues va a ser hipotenusa entre el cateto opuesto, pues va a ser 1 entre y. La secante, pues ¿quién va a ser? Pues la hipotenusa entre el adyacente, 1 entre x, y la cotangente, que es el adyacente entre el opuesto, pues es x entre y, ¿no? Entonces eso es lo que ponemos como mi definición general, ¿no? La cosecante de teta es igual a 1 entre y, la secante de teta es 1 entre x, y la cotangente de teta es igual a x entre y. Y todo esto en el círculo unitario, ¿no? Si, bueno, ya le pongo otro radio, pues ya no va a funcionar esto, ¿no? Pero aquí lo que me interesa es el ángulo. Puedo ponerlo en la circunferencia que me sea más fácil. En este caso, pues la de radio 1, ¿no? Entonces, digamos que esto, pues es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y bueno, pues habría que empezar a ver las identidades trigonométricas. Creo que por ahorita nada más veremos las más obvias. Digo, las primeras identidades trigonométricas. Ya en el siguiente video pues ya veremos las demás, ¿no? Entonces aquí las primeras identidades, digamos, son las obvias. Y básicamente me dicen que, por ejemplo, la cosecante de teta, pues es 1 entre y, pero y es igual al seno de teta. Entonces, cosecante es igual a 1 entre seno. De la misma manera, secante es igual a 1 entre coseno. Y cotangente, bueno, como se ponen al revés, pues también puedo verla como 1 entre tangente de teta, usando ley del sándwich, que no voy a meterme en esos detalles. Pero bueno, luego pues, aparte de eso, pues tengo la tangente de teta, que es y entre x, pues es seno entre coseno, ¿verdad? Y eso pues para cualquier ángulo, ¿no? Y tengo la cotangente, que es coseno, ¿verdad? Coseno entre seno. Coseno entre seno. Y pues bueno, son las primeras identidades trigonométricas, ¿no? Pero bueno, yo creo que por el momento aquí le dejamos este video. Ya en el siguiente pues ya veremos las demás identidades, ¿no? Bueno, esto es todo. Muchas gracias.